Imagina un mundo donde la humanidad, unida por un solo idioma, decide construir una torre tan alta que alcanzaría el propio cielo. Pero, en un acto desafiante hacia los dioses, esta torre nunca llegó a su destino. Esta es la fascinante historia de la Torre de Babel, un enigma que va más allá de la leyenda y se adentra en las profundidades de la historia y la arqueología. Hoy, nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo y el espacio para descubrir si la Torre de Babel realmente existió o si es solo un mito antiguo. Únete a nosotros mientras exploramos textos bíblicos, descubrimientos arqueológicos y teorías modernas que nos ayudan a entender la verdad detrás de esta construcción mítica. Descubriremos cómo una simple torre podría haber moldeado la historia de la humanidad de formas que nunca imaginamos. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes sobre la Torre de Babel. ¿Realmente los antiguos constructores intentaron desafiar lo divino? ¿O será que la verdadera historia está enterrada en las arenas del tiempo? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir secretos sorprendentes y teorías intrigantes que desafiarán tu percepción de la historia. No te vayas, la verdad sobre la Torre de Babel podría ser mucho más fascinante que cualquier leyenda. La Torre de Babel, según se describe en la Biblia, surge en una época inmediatamente posterior al Gran Diluvio. En el libro de Génesis, capítulo 11, los descendientes de Noé, aún unidos por un solo idioma, deciden construir una ciudad y una torre cuyo tope llegue hasta los cielos. Se establecen en la tierra de Sinar, conocida hoy como Mesopotamia, una región fértil entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta torre no era solo una construcción imponente, era un símbolo de ambición y unidad humana. Los constructores utilizaban ladrillos cocidos y asfalto como argamasa, materiales avanzados para la época, que les permitían levantar estructuras altas y resistentes. Declararon: hagamos un nombre para nosotros, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Esta frase revela una profunda aspiración por la inmortalidad y la resistencia a la dispersión, un deseo de permanecer unidos contra cualquier adversidad. Sin embargo, esta tentativa de alcanzar el cielo no fue bien vista por los dioses. El relato bíblico nos dice que Dios descendió para ver la ciudad y la torre, y al ver la ambición de los humanos, decidió confundir sus lenguas. Esto no solo hizo imposible la comunicación entre ellos, sino que los dispersó sobre la faz de toda la tierra, deteniendo la construcción de la torre. La ciudad fue llamada Babel, porque allí Dios confundió el lenguaje de todo el mundo. Pero, ¿qué simboliza esta construcción? Para muchos estudiosos, la Torre de Babel representa la desobediencia humana y el intento de rivalizar con lo divino. Al intentar construir una torre que alcanzara los cielos, los humanos buscaban igualarse a Dios, un acto visto como presuntuoso y arrogante. Esta interpretación teológica sugiere que la torre era una metáfora de los límites de la ambición humana y la importancia de la humildad ante el poder divino. El enigma de la Torre de Babel no es solo una historia sobre construcción y lingüística. Es un reflejo profundo de la condición humana y de nuestros constantes intentos por superar nuestros propios límites. Seguimos preguntándonos, ¿cuál era el verdadero propósito de los constructores? ¿Y acaso, en algún lugar entre las antiguas ruinas, existen vestigios de esta mítica estructura? Para entender si la Torre de Babel realmente existió, debemos sumergirnos en el horizonte histórico y examinar cómo las civilizaciones antiguas abordaron la construcción de grandes estructuras. Antes de continuar, dale like y suscríbete al canal para no perderte nada y vamos allá. La Mesopotamia, cuna de muchas de las primeras civilizaciones, era famosa por sus enormes construcciones de ladrillos. Las antiguas ciudades como Uruk, Nínive y Babilonia no solo prosperaron en cultura y comercio, sino que también se destacaron por sus impresionantes torres y zigurates. Estos zigurates eran templos en forma de pirámide que se alzaban majestuosamente hacia el cielo, sirviendo no solo como centros religiosos, sino también como hitos culturales y sociales. El más famoso de estos edificios es el zigurate de Ur, dedicado al dios lunar Nanna, que dominaba el horizonte de la antigua ciudad de Ur. Con múltiples capas de plataformas masivas, estas construcciones eran vistas como puentes entre la tierra y los dioses, lugares donde lo sagrado y lo terrenal se encontraban. Babilonia, una de las ciudades más célebres de la antigüedad, está frecuentemente asociada con la Torre de Babel. Esta conexión no es sin razón, la ciudad albergaba uno de los zigurates más grandes conocidos, el Etemenanki. Dedicado al dios Marduk, el Etemenanki significa casa de la plataforma entre el cielo y la tierra. Con sus impresionantes alturas, algunos estudiosos creen que este zigurate pudo haber sido la verdadera inspiración para la leyenda de la Torre de Babel. Sus ruinas, descubiertas por arqueólogos, ofrecen un vistazo de cómo pudo haber sido esta estructura mítica. Además de los zigurates, las legendarias ciudades de la Mesopotamia estaban llenas de torres y templos que desafiaban los cielos. Estas construcciones eran símbolos de poder y devoción, erigidas para mostrar la grandeza de sus constructores y su lealtad hacia los dioses. La narrativa de la Torre de Babel podría haber surgido de estas imponentes estructuras,
reflejando el deseo humano de crear algo monumental y eterno. La historia de la Torre de Babel no está aislada. Se entrelaza con los logros arquitectónicos y los mitos de las civilizaciones antiguas. La búsqueda de la Torre Perdida nos lleva a explorar las antiguas ciudades y sus maravillas, cada una revelando pistas sobre el pasado y acercándonos un poco más a la verdad detrás de la leyenda. Para desentrañar el misterio de la Torre de Babel, es crucial examinar las evidencias arqueológicas que han surgido a lo largo de los años. En las llanuras del sur de Irak, en la antigua región de Babilonia, los arqueólogos han descubierto restos de estructuras monumentales que podrían haber inspirado la leyenda. Una de estas revelaciones es el zigurat de Temenanki, que muchos creen que es el candidato más sólido para la verdadera Torre de Babel. El zigurat de Temenanki, ubicado en la ciudad de Babilonia, era una estructura gigantesca hecha de ladrillos de barro que se elevaba hasta impresionantes 91 metros de altura. Con su base cuadrada y múltiples niveles, dominaba el paisaje de la antigua ciudad. Esta construcción colosal, dedicada al dios Marduk, fungía como centro religioso y símbolo de poder, siendo su notable altura un posible contendiente para la legendaria torre bíblica. Sus ruinas, redescubiertas en el siglo XIX, siguen fascinando a historiadores y arqueólogos, ofreciendo un vistazo a la magnificencia de Babilonia. Además de Temenanki, otras excavaciones arqueológicas en la región de Mesopotamia han revelado estructuras que podrían haber influenciado el mito de la Torre de Babel. Descubrimientos en ciudades como Eridu y Uruk han desenterrado zigurates de diseño similar, construidos en periodos cercanos. Estos templos escalonados no solo tenían propósitos religiosos, sino que también eran símbolos de la ambición humana y la ingeniería avanzada de su época. La similitud entre estas construcciones y la descripción bíblica sugiere que la historia de la Torre de Babel podría haber sido inspirada por varias de estas estructuras. Pero la búsqueda de la torre no termina aquí. Algunas teorías proponen que la Torre de Babel podría haber sido una combinación de varias torres antiguas, un mito compuesto que refleja las grandes ambiciones de las civilizaciones mesopotámicas. Los arqueólogos continúan explorando los restos de estas antiguas ciudades, esperando descubrir más pistas que puedan conectar los puntos entre la leyenda y la realidad. Otro aspecto intrigante es cómo se construyeron estas torres. Los materiales utilizados, principalmente ladrillos de barro cocido y betún, eran comunes en Mesopotamia debido a la escasez de piedra. Estas técnicas de construcción permitieron a los antiguos babilonios levantar estructuras altas y duraderas, capaces de resistir el paso del tiempo y las inclemencias del clima. La presencia de estos materiales en las ruinas encontradas en los sitios arqueológicos refuerza la conexión entre los zigurates y la historia de la Torre de Babel. Para muchos historiadores y arqueólogos, la Torre de Babel no es solo un cuento moral, sino una ventana para comprender las aspiraciones y capacidades de las civilizaciones antiguas. Cuando miramos a través de las lentes de los historiadores, la Torre de Babel adquiere nuevas dimensiones. Algunos la ven como una metáfora de las tensiones culturales y políticas de la época. Babilonia, en la Mesopotamia, era un centro de poder e influencia. Su ascendencia pudo haber sido vista como una amenaza por otras culturas y narrativas, resultando en relatos que demonizaban su ambición. Así, la Torre de Babel puede entenderse como una crítica a la hegemonía babilónica, simbolizando los peligros de intentar unificar el mundo bajo un solo poder. Para los arqueólogos, cada piedra, cada fragmento de ladrillo cuenta una parte de la historia. Las excavaciones en la antigua Babilonia revelaron no solo la majestuosidad del zigurat de Temenanki, sino también cómo estas enormes construcciones eran fundamentales en la vida religiosa y social de los babilonios. Estas torres servían como centros religiosos, donde los sacerdotes realizaban rituales y se adoraba a los dioses en la cima, más cerca del cielo. El análisis de las capas de ruinas y artefactos encontrados ayuda a dibujar un panorama más claro de cómo se utilizaban estas torres y qué significaban para las personas que las construían. Por otro lado, hay quienes ven la Torre de Babel como una creación puramente mitológica, sin base factual alguna. Escépticos y académicos que estudian textos antiguos sugieren que la historia de la torre podría haber sido una alegoría creada para explicar la diversidad lingüística y la dispersión de los pueblos. Argumentan que, ante la falta de evidencia concreta de una sola torre que alcanzara los cielos, el relato podría ser una forma simbólica de abordar temas como la comunicación y la cooperación humanas, o la arrogancia de intentar superar los límites impuestos por los dioses. En otra capa de interpretación, los teólogos ven la historia de la Torre de Babel como una lección espiritual. El intento de construir una torre que llegara al cielo puede ser vista como una metáfora de la arrogancia humana, el intento de alcanzar lo divino a través de medios materiales. La confusión de lenguas y la dispersión posterior de los pueblos a menudo se interpretan como una advertencia contra la arrogancia y el deseo de dominación universal. Para los creyentes, la historia sirve como un recordatorio de la necesidad de humildad y respeto por los límites impuestos por Dios.
Finalmente, está la perspectiva de los historiadores culturales que examinan cómo la leyenda de la Torre de Babel ha influido en diversas culturas a lo largo de los siglos. La historia resonó no solo en el Medio Oriente, sino en toda Europa y más allá, influyendo en la literatura, el arte e incluso la política. Se convirtió en un poderoso símbolo de la diversidad lingüística y cultural, inspirando obras que exploran la complejidad de la comunicación humana y los intentos de unificación. Así, mientras investigamos las diversas interpretaciones de la Torre de Babel, nos damos cuenta de que es mucho más que una simple estructura. Es un reflejo de las ambiciones, miedos y esperanzas de la humanidad. Una de las partes más fascinantes de la historia de la Torre de Babel es cómo se relaciona con la diversidad lingüística de la humanidad. La narrativa bíblica sugiere que la confusión de las lenguas fue un castigo divino para la arrogancia humana, una medida para dispersar a las personas por el mundo e impedir la construcción de una torre que desafiara los cielos. Pero, ¿qué nos dice esta historia sobre el verdadero origen de los diversos idiomas que hablamos hoy? La Biblia relata que antes de la Torre de Babel, toda la humanidad hablaba un solo idioma. Después del intento de construir la torre, Dios confundió sus lenguas, lo que resultó en la creación de múltiples idiomas y en la dispersión de las personas por diferentes partes del mundo. Este evento bíblico es una explicación mítica para el fenómeno real de la diversidad lingüística que encontramos en nuestro planeta. De hecho, el origen de las lenguas ha sido un tema de interés para antropólogos y lingüistas, que estudian cómo los idiomas se desarrollaron y se diversificaron a lo largo de los milenios. En tiempos modernos, la ciencia de la lingüística nos ofrece una ventana para entender cómo las lenguas evolucionan y se transforman. La teoría de la evolución de las lenguas sugiere que, a partir de un idioma ancestral común, los idiomas se ramificaron y modificaron, adaptándose a las necesidades culturales y geográficas de las sociedades que los hablaban. Los estudiosos usan métodos comparativos para trazar las relaciones entre diferentes lenguas y reconstruir sus orígenes comunes. La historia de la Torre de Babel, con su narrativa de una lengua única que se fragmenta en muchas, refleja sorprendentemente esta visión científica de cómo los idiomas pueden divergir a partir de una raíz común. La arqueología y la genética también nos proporcionan pistas sobre cómo los pueblos se dispersaron por el globo, llevando consigo sus lenguas y culturas. La dispersión de grupos humanos desde un punto central, como sugiere la historia de Babel, está alineada con las evidencias de migración encontradas en registros fósiles y estudios de ADN. Estos movimientos humanos a lo largo del tiempo han contribuido a la diversidad de lenguas y culturas que vemos hoy. La evolución de las lenguas está profundamente ligada a la evolución cultural. A medida que las comunidades se alejaban unas de otras, no solo sus lenguas, sino también sus tradiciones y modos de vida se diferenciaban. Así, cada idioma no es solo una forma de comunicación, sino también un rico tapiz de historia e identidad cultural. La historia de la Torre de Babel, entonces, puede ser vista como una metáfora para la rica diversidad cultural y lingüística que caracteriza a la humanidad. Hoy en día, los lingüistas exploran la posibilidad de un protoidioma original, un idioma ancestral hipotético que habría dado origen a todas las lenguas habladas actualmente. Aunque esta idea aún es objeto de debate, resuena con la narrativa bíblica de un solo idioma antes de la confusión en Babel. Los estudios sobre la reconstrucción de lenguas protoindoeuropeas, por ejemplo, buscan mapear cómo las lenguas europeas y asiáticas podrían haberse desarrollado a partir de un tronco común. La historia de la Torre de Babel ha trascendido los límites de la narrativa bíblica, infiltrándose profundamente en las artes, la literatura y las culturas de todo el mundo. Su impacto cultural es vasto y multifacético, reflejando las diversas formas en que esta antigua leyenda ha sido reinterpretada a lo largo de los siglos. Comenta aquí abajo si crees que la Torre de Babel existió o no, que quiero saber tu opinión. La Torre de Babel no se limita solo al cristianismo. Muchas culturas han adoptado y adaptado esta historia para reflejar sus propias visiones sobre la unidad y la diversidad. En la tradición islámica, la historia se menciona con algunas variaciones, pero mantiene el núcleo de la dispersión lingüística como un acto divino. En culturas laicas y seculares, la torre a menudo simboliza las aspiraciones tecnológicas y los peligros de la ambición desmedida. En el psicoanálisis y la teoría social, Babel se utiliza como una metáfora para la fragmentación y la complejidad de la comunicación humana. El concepto de Babel ha inspirado a arquitectos y diseñadores a imaginar construcciones que desafían los límites de lo posible. Proyectos modernos, como rascacielos y estructuras de uso mixto, a menudo se describen en términos de su conexión con la leyenda de Babel, representando tanto el triunfo como la posible arrogancia de la ingeniería humana. Estas referencias se observan en obras de arte y diseño contemporáneas que buscan capturar la dualidad de Babel, la capacidad de crear y la tentación de la destrucción. La Torre de Babel también ha encontrado un lugar en el mundo de la música y el cine. Películas de ciencia ficción y fantasía frecuentemente retratan torres que se elevan hasta los cielos, simbolizando las complejidades y los conflictos inherentes a la búsqueda del poder y la perfección. En la música,
compositores han explorado la historia para crear obras que reflejan la belleza y el caos de Babel. En el corazón de la leyenda de la Torre de Babel está la ambición de un grupo de personas que busca construir una estructura capaz de alcanzar el cielo. Esta ambición, aunque admirable en su grandeza, se ve como una manifestación de arrogancia, un deseo de igualarse a los dioses o incluso superarlos. Este tema de la hubris, o orgullo excesivo, es recurrente en las narrativas mitológicas y sirve como una advertencia sobre los peligros de traspasar los límites establecidos divinamente. La torre se convierte en un símbolo del impulso humano de trascender sus propios límites, pero también del riesgo de perderse en el camino. El intento de construir la Torre de Babel puede interpretarse como una metáfora de la búsqueda del conocimiento absoluto y la unificación. En la era moderna, esta búsqueda se refleja en nuestros esfuerzos por alcanzar nuevas fronteras a través de la ciencia y la tecnología. La historia plantea cuestiones sobre hasta qué punto debemos llevar esta búsqueda y cuáles son las implicaciones de intentar alcanzar lo inalcanzable. Nos hace reflexionar sobre el equilibrio entre el progreso y la humildad, entre el deseo de comprender todo y la necesidad de aceptar nuestros propios límites. La dispersión de los pueblos y la confusión de las lenguas tras la destrucción de la torre simbolizan la diversidad intrínseca de la humanidad. En lugar de una unidad forzada y homogénea, la narrativa de Babel sugiere que la diversidad lingüística y cultural es una parte natural, y posiblemente necesaria de la condición humana. Esta perspectiva celebra la variedad de experiencias y perspectivas que definen nuestra especie, al mismo tiempo que nos desafía a encontrar formas de comunicación y comprensión mutua. La intervención divina en la historia de la Torre de Babel destaca la relación compleja entre la humanidad y el poder divino. El intento de construir la torre puede verse como una afrenta al poder de Dios, resultando en una respuesta que reafirma la supremacía divina e impone límites al poder humano. Esta narrativa aborda la eterna tensión entre la búsqueda de autonomía del hombre y la sumisión a la voluntad divina. En muchos aspectos, cuestiona la capacidad humana de actuar independientemente de la influencia divina o del destino predestinado. La historia de Babel también puede interpretarse como una reflexión filosófica sobre el caos y el orden. La torre, inicialmente una manifestación de orden y unidad, termina convirtiéndose en un símbolo de caos y fragmentación. Esta dicotomía entre orden y desorden es una característica fundamental de la experiencia humana y de la historia. Babel nos recuerda que el orden construido por los hombres es frecuentemente frágil y susceptible al colapso, especialmente cuando se enfrenta a fuerzas superiores o a las propias limitaciones humanas. Hoy en día, vivimos en una era marcada por avances tecnológicos que transforman la comunicación y la construcción de maneras antes inimaginables. Proyectos ambiciosos, como la construcción de rascacielos que alcanzan las nubes y la exploración espacial que busca llevar a la humanidad a otros planetas, resuenan con la audacia de la Torre de Babel. Por su parte, Internet conecta a miles de millones de personas, creando una torre virtual que busca unir a la humanidad. Sin embargo, al igual que en la historia original, estas innovaciones traen consigo el potencial de división y complejidad. La tecnología, aunque es una herramienta poderosa de conexión, también puede generar desafíos de entendimiento y fragmentación cultural, muy similares a la confusión de lenguas en Babel. La leyenda de Babel sirve como punto de partida para discutir la globalización y la diversidad cultural en nuestro mundo. La historia destaca la belleza y los desafíos de la multiplicidad de lenguas y culturas. En un mundo donde la globalización acerca a diferentes pueblos, la necesidad de entender y valorar esta diversidad es más crítica que nunca. La narrativa de Babel nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, la colaboración y el respeto mutuo son esenciales para construir un mundo armonioso. La confusión de lenguas en Babel subraya la importancia fundamental de la comunicación en la cohesión social. Hoy, con miles de idiomas hablados alrededor del globo, la traducción y la interpretación son herramientas vitales para el entendimiento intercultural. Las iniciativas para preservar lenguas amenazadas y promover el aprendizaje de idiomas extranjeros reflejan la continua relevancia del legado de Babel. La historia nos desafía a encontrar formas eficaces de comunicar y colaborar, superando las barreras lingüísticas y culturales que aún existen. La historia de la Torre de Babel también es una meditación sobre el poder y las consecuencias de la ambición humana. En un mundo donde las corporaciones globales y las naciones poderosas buscan constantemente expandir su influencia, Babel sirve como un recordatorio de los peligros de intentar alcanzar el poder absoluto. Nos advierte sobre la importancia de reconocer nuestros límites y de actuar con responsabilidad, evitando la arrogancia que puede llevar a la fragmentación y al conflicto. Babel nos invita a reflexionar sobre la espiritualidad y el propósito en nuestra vida moderna. La historia puede verse como una advertencia sobre la búsqueda desenfrenada de grandeza y el valor de encontrar significado en algo más grande que nosotros mismos. En un tiempo de rápidos cambios e incertidumbres, la narrativa de Babel resuena como un llamado para equilibrar nuestras ambiciones con una comprensión profunda de nuestra posición en el universo y nuestra relación con lo divino.
Así, mientras miramos hacia el futuro, la Torre de Babel permanece como un faro que ilumina las complejidades y las potencialidades de nuestra jornada colectiva. Nos desafía a reconocer la belleza y la dificultad de nuestra diversidad, a alcanzar nuevas alturas con sabiduría y humildad, y a encontrar unidad y propósito en un mundo vasto y diverso. Pero dime tú, ¿qué piensas de esta teoría? Comenta ahí abajo porque quiero saber tu opinión y no olvides darle like al canal y suscribirte para no perderte ninguna teoría.